De 10. Bueno, gente, una vez más les agradezco que se hayan tomado su tiempo para poder estar con nosotros en este webinar. Es un tema que ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos. Eh, ya la mayoría de los que estamos acá conocemos Power Automate. Power Automate es una solución que arrancó siendo 100% nube, en donde nosotros podíamos hacer automatizaciones de esos procesos recurrentes. Empezó con algunos cientos o decenas de conectores para poder trabajar. Hoy estamos hablando que Power Automate tiene aproximadamente unos 500 conectores para poder trabajar con productos Microsoft y no Microsoft, y se ha vuelto hoy por hoy una herramienta muy potente, sobre todo desde que se empezó a explorar toda la parte de flujos de escritorios y las capacidades de RPA. Hace aproximadamente un año y medio, Microsoft adquiere una empresa que tenía muy buenas soluciones de RPA, una empresa estadounidense, y con eso tomó todos los productos de esta empresa y los introdujo dentro de Power Automate. Entonces, hoy tenemos capacidades que antes no teníamos o que estaban de manera rudimentaria. Ha evolucionado mucho la herramienta y no es, ¿cómo les puedo decir? No es de sorprenderse que muchos hayan querido participar de este evento porque realmente está como muy de moda, digamos, entre comillas, empezar a utilizar Power Automate hoy por hoy. Independientemente si ustedes trabajan o no con productos Microsoft, porque la idea de estas aplicaciones es empezar a integrar plataformas, empezar a trabajar con sistemas legados, sistemas un poco más antiguos que por ahí no tiene una API, no tiene un servicio web para poder integrarse. Bueno, con las capacidades de RPA hoy por hoy ya no quedarían afuera, sino que podríamos hacer muchas cosas. Digo muchas cosas porque no sé si el 100% de las cosas se pueden hacer, pero hay muchas cosas que vamos a poder hacer. Como les comentamos, ahora Power Automate tiene su versión desktop. Para poder utilizarla, necesitamos descargar Power Automate Desktop, ¿sí? Power Automate Desktop tiene dos funciones dentro de los equipos en donde estamos trabajando. La primera función que tiene sirve al estilo de un gateway. Nosotros cuando descargamos Power Automate Desktop, lo instalamos, sí o sí nosotros vamos a tener que indicarle una cuenta seguramente de Office 365, que es con lo que nos logueamos a las aplicaciones de negocios de Microsoft, para que pueda hacer el vínculo con el Power Automate en la nube. Muchas de estas cosas que nosotros vamos a poder hacer se van a arrancar desde la nube. Incluso vamos a tratar, si nos da el tiempo, de hacer un pequeño práctico cómo lanza un flujo de escritorio desde la nube, porque hay muchas capacidades como por ejemplo la programación, los desencadenantes y demás que los vamos a tener que trabajar en la nube, sobre todo cuando necesitamos alguna lógica para ese desencadenante. Y la otra función que tiene Power Automate Desktop es que tiene el diseñador de los flujos de escritorio. Nosotros no podemos diseñar flujos de escritorio desde la nube, desde el editor de flujos de nube, sino que lo tenemos que hacer con Power Automate Desktop. Por eso tiene esas dos características, dos funciones principales para poder trabajar. Permite también realizar grabaciones de las diferentes acciones, tanto en la interfaz de Windows como en la interfaz web, en un navegador, en un browser, ¿sí? En la mayoría de los browsers se pueden hacer grabaciones, están soportados. Cuando trabajamos con RPA tenemos que hablar de dos tipos de flujos. Tenemos los flujos que están atendidos y los desatendidos. Las ejecuciones básicamente habla de esto. En el atendido nosotros necesitamos un usuario, a alguien que inicie el flujo para poder ejecutar cada una de las acciones que se han configurado. Pero en el desatendido nosotros tendríamos la opción que todo se ejecute en segundo plano, estando un usuario logueado en la máquina, en el equipo, el servidor donde tengamos nuestro Power Automate Desktop, que inicie la sesión y ejecute los diferentes flujos, ¿sí? Sin que nadie esté ahí haciéndole clic al botón arrancar o esté en la nube iniciando el flujo desde la nube. De eso también depende mucho el tema del licenciamiento. Nosotros tenemos las capacidades del RPA atendidas y las desatendidas también tienen un extra que hay que pagar también para esto, ¿sí? ¿Cómo accedo a este Power Automate? Power Automate, si ustedes tienen licencias de Power Apps,
tienen licencias de Dynamics 365, tienen licencias de Office, bueno, lo que se llama ahora Microsoft 365. Ustedes tienen una licencia básica para poder trabajar con Power Automate que no tiene costo adicional, siempre y cuando que utilicen todo esto dentro de el entorno de la aplicación. Por ejemplo, dentro de Dynamics, dentro de Power Apps, dentro de Office. Entonces, nosotros podemos trabajar principalmente con los flujos de nube dentro de esos entornos. Cuando yo necesite capacidades de flujos de escritorio, cuando necesite capacidades que requieran conectores premium, como se denomina, vamos a necesitar ya una licencia de Power Automate. No es la idea ponernos a hablar de licenciamiento. Nosotros, si quieren, luego le podemos compartir el enlace a la guía de licenciamiento de Power Automate. Y también tenemos un componente que se puede utilizar, básicamente acá nos comenta la presentación que podemos utilizar el AI Builder que nos tiene capacidades de inteligencia artificial en los flujos. Pero en Power Automate Desktop no está disponible el AI Builder porque es un producto nube 100%. Pero sí nosotros podríamos hacer determinadas acciones dentro de los flujos de escritorio, ejecutar, que nos dé un resultado y esos resultados poder mandarlos a un flujo de nube y que el AI Builder pueda procesar la información. Para los que no estén muy a tono, AI Builder es un componente que se puede utilizar tanto en Power Automate como en Power Apps, que nos permite trabajar con diferentes modelos de inteligencia artificial que están predefinidos y otros que hay que configurar. No tenemos que ser expertos en inteligencia artificial o en toda la parte de ciencia de datos para poder trabajar con estos modelos, porque forma parte de lo que Microsoft le denomina la democratización de la inteligencia artificial. Entonces ya vienen determinados modelos que yo los puedo utilizar para obtener resultados. Bien, les voy a hablar de un par de conceptos iniciales para que se pueda entender luego la demo que vamos a hacer sobre Power Automate. Tenemos como 4 conceptos principales que nosotros tenemos que comprender y entender para poder trabajar con flujos de escritorio. Nosotros vamos a tener el primer concepto que se denomina máquina. La máquina o el equipo es donde está instalado nuestro Power Automate Desktop, ¿sí? Pueden ser físicos o pueden ser virtuales y esos dispositivos, estas máquinas, se van a utilizar para ejecutar los flujos de escritorio. Cuando trabajamos con un flujo de nube, no necesito tener una máquina, no necesito tener un equipo físico o virtual, porque se ejecuta directamente en los data centers de Microsoft. Cuando trabajo con flujos de escritorio, voy a necesitar tener una máquina configurada para poder trabajar. ¿Qué debe tener esta máquina? Esta máquina mínimamente tiene que tener una conexión a Internet. Ya les voy a dar bien todos los requisitos, en la próxima slide lo tenemos ahí, pero esta máquina es la que tiene la conexión a Internet. Por eso siempre se recomienda que esta máquina tenga como norma de seguridad que no sea, por ejemplo, un servidor donde tengo las bases de datos, por ejemplo. Dejemos esa máquina la máquina del Power Automate, la configuremos fuera de los servidores de base de datos o servidores de determinadas aplicaciones, pero que esa máquina tenga acceso a Internet y tenga acceso al, por ejemplo, el servidor de base de datos, si yo quisiera tomar la información desde ahí, o acceso a las aplicaciones. Las aplicaciones que nosotros tengamos que ejecutar en los flujos de escritorio tienen que estar sí o sí instaladas en esas máquinas, ¿sí? Porque si no, no va a haber manera. No puedo ejecutar una aplicación en Power Automate Desktop remotamente que esté en otra máquina. Tiene que estar en esa máquina. A su vez, también vamos a poder trabajar con grupos de máquinas. Estos grupos de máquinas lo que hacen es que pueda trabajar con diferentes máquinas, con varias máquinas y que Power Automate haga una distribución de la carga de trabajo de automatización. Es como hacer como un balanceo de carga. Vieron que muchas veces, sobre todo cuando trabajamos en la web, nosotros tenemos servidores front-end y back-end, perdón. Entonces nosotros lo que podemos hacer es hacer un balanceo de carga para que si uno no está disponible o está más ocupado, puede utilizarse el otro, etc. Bueno, cuando trabajamos con un grupo de máquinas, le estamos dando esa propiedad a Power Automate que pueda hacer el balanceo entre las diferentes máquinas que forman parte de ese grupo. Vuelvo a repetir, si tienen alguna duda
bueno, es la primera vez que yo lo digo, pero que ya se lo dijo. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a hablar de la puerta de enlace local. Solo un segundito que vamos a poner acá. Bien. La puerta de enlace local o el gateway on-premise, que se llama también, nosotros lo podemos tener instalado. Se utiliza mucho, es el mismo que se utiliza para Power BI. Se puede utilizar también para Power Automate y se puede utilizar también para Power Apps. Esta puerta de enlace local lo que hace es, la tenemos instalada también en un servidor o una máquina de nuestra red con conexión a internet y es la que podemos configurar, por ejemplo, los diferentes conectores, tal vez a una base de datos SQL Server local que tenga, un Oracle o cualquier otro elemento, incluso puede ser una API o un servicio web que se pueden consumir también desde Power Automate. Nosotros podremos trabajar con esta puerta de enlace local. Es básicamente el punto seguro de acceso donde Power Automate, que está en la nube, va a acceder, va a través de esta puerta de enlace local, va a acceder al origen de datos y eso es lo que nos va a llevar la información para que los flujos lo procesen. A ver, Eduardo nos dice, me quedó la duda con eso del balanceo con Power Automate. Sí, esta parte del balanceo básicamente no es algo que nosotros vamos a configurar, ¿sí? No es algo que nosotros le vamos a decir, bueno, lo trabajamos de tal o cual manera, sino que es algo que pasa mucho también como trabaja el balanceo con Dynamics. Quienes hayan trabajado en algún momento alguien con Dynamics, donde tienen instalados en sus propios servidores, nosotros podemos tener tanto el front-end, que es la interfaz gráfica, como el back-end, que son los procesos que ejecutan las acciones del sistema, lo podemos tener distribuidos en varios servidores. Power Automate, ¿cómo funciona? Desde el momento que ve que no hay respuesta en un servidor o que el servidor está muy ocupado, lo que hace es intenta distribuir la carga de trabajo entre las otras máquinas del grupo de máquinas, ¿sí? Es algo que se hace de manera automática. Es diferente al balanceo de carga que nosotros hacemos, por ejemplo, con un balanceador, ya sea de Windows o de terceras partes, donde nosotros configuramos cada una de las máquinas y vamos haciendo cada una de las configuraciones especiales, ¿sí? Eso no se trabaja así, no es una configuración, como les digo, bien detallada, sino que el Power Automate, una vez que yo registre cada una de las máquinas dentro de un grupo, él va a saber que puede contar con cualquiera de estos recursos para poder trabajar con los flujos. Tengamos en cuenta lo siguiente, las máquinas van a tener que tener las mismas características. Si estoy ejecutando, por ejemplo, un sistema legado que está hecho, por ejemplo, en .NET y nosotros lo tenemos y no tengo APIs, ese sistema va a tener que estar instalado en cada una de las máquinas, porque si no, el balanceo no va a poder ser hecho, ¿sí? No voy a poder ejecutar un flujo en una máquina donde no esté instalada esa aplicación. Bien, me preguntaba por eso por el balanceador acá. Claro, claro, yo di un ejemplo, por ahí a lo mejor no fue tan acertado, Eduardo, el ejemplo que di, decir trabajar con un balanceador de carga, pero es básicamente lo que hace, pero lo maneja automático, el Power Automate, entre las máquinas que están dentro del mismo grupo. Ya les voy a explicar cómo se configura eso también desde la interfaz. Bien. Y bueno, y finalmente el último concepto, Power Automate Desktop, que es un sistema que se instala en la computadora, es la consola donde vamos a diseñar todos nuestros flujos, vamos a poder hacer grabaciones de la interfaz tanto web como la interfaz del propio Windows. Lo tenemos que descargar e instalar en cada una de las máquinas que queremos, perdón, que forme parte de ese grupo de máquinas. Muy bien, bueno, les voy a comentar muy rápido por encima los requisitos previos que tiene que tener una computadora, un ordenador, como ustedes lo llamen en su región, para poder ejecutar estas capacidades de flujos de escritorios de Power Automate. Necesitamos sí o sí una cuenta profesional o educativa de Microsoft para iniciar sesión en Power Automate. Esa cuenta, por supuesto, tiene que tener el licenciamiento adecuado. Ya el licenciamiento de Power Automate adecuado me refiero, ¿sí? Y asignado directamente dentro de el panel de admin.microsoft.com. En la parte de administración de usuarios de Microsoft 365, ahí tenemos que tener generada la cuenta y tiene que tener asignado el licenciamiento para poder trabajar. Vamos a necesitar también
una cuenta con privilegios de administrador para iniciar sesión en el dispositivo Windows, es decir, en la computadora en donde los vamos a instalar. Sí o sí necesitamos esto, ¿por qué? Porque muchas de las acciones, primero, para instalar Power Automate Desktop tenemos que ser administradores locales de la máquina. Si ya hablamos de un usuario local en la computadora en donde vamos a instalarlo. ¿Qué sistemas operativos están admitidos para ejecutar Power Automate Desktop? Tenemos Windows 10 Home, la versión Professional, Enterprise y Windows Server 2016 o 2019, perdón. Los dispositivos ARM no se admiten para la ejecución de estos flujos, no podemos instalar Power Automate ahí. El hardware mínimo que necesitamos, ojo, es hardware mínimo para ejecutar Power Automate Desktop. Ahora, si eso se tiene que conectar a otras aplicaciones o sistemas legados que tienen que estar instalados, esos requisitos no están incluidos dentro de lo que yo les voy a comentar. Lo mínimo y necesario que necesitamos es un almacenamiento de 1 GB y memoria RAM de 2 GB para ejecutar Power Automate Desktop. Pero ojo con esto, gente. Ojo con esto. Yo les voy a hacer un comentario porque si yo estoy ejecutando flujos y se tienen que levantar varias instancias de una aplicación de un sistema legado y esas instancias consumen mucha memoria RAM, en algún momento va a llegar, imagínense, si se ejecutan varios flujos, en algún momento la memoria RAM se va a acabar. Entonces vamos a empezar a tener problemas de rendimiento con los flujos, ¿sí? Por eso, tengan en cuenta este hardware mínimo recomendado para el Power Automate Desktop, pero presten especial atención a los requisitos de hardware y de software de las aplicaciones legadas que tengan que ejecutar. Como recomendado, el almacenamiento es de 2 GB y 4 GB de RAM. El .NET Framework tiene que ser versión 4.7.2 o una versión posterior, de ahí hacia adelante. Y acá luego le vamos a pasar la presentación también en donde ustedes van a ver esta URL. Voy a ver si le voy a hacer clic para que la vean. Para poder trabajar sobre todo en las organizaciones en donde donde tienen mucha seguridad, van a necesitar configurar los puertos y las direcciones IP de acuerdo al data center en donde estén. ¿Ven? Si nosotros por ejemplo, la mayoría estamos de este lado, acá en Argentina estamos en Sudamérica. Entonces, todas estas direcciones IP tienen que estar registradas en nuestro cortafuegos o el sistema de seguridad que nosotros estemos utilizando. Sí o sí, cada una de ellas dentro del data center en el que estemos, vamos a tener que configurarla. No es necesario que configure, por ejemplo, la de Asia-Pacífico, si yo no estoy utilizando servicios en la parte de Asia-Pacífico. Pero sí tengo que saber el data center en donde estoy trabajando para poder agregar esas restricciones. Y a su vez, no solamente estas direcciones IP, sino que hay varios servicios obligatorios. Por ejemplo, en la parte de management de Azure, en los inicios de sesión, los servicios de inicio de sesión y autenticación de Microsoft, las partes de Power App, de Power Automate, todos estos servicios necesitamos sí o sí agregar las excepciones en nuestro cortafuegos o sistema de seguridad que estemos trabajando para poder utilizar estos servicios. Tengan en cuenta que todo esto está montado sobre Azure, ¿sí? Toda la Power Platform, todo está montado sobre Azure, por lo tanto necesitamos darle permiso a los diferentes servicios con los que trabajemos para que no haya problemas, que la información no pueda venir de la nube hacia nuestra computadora o de nuestra computadora salir a la nube. Bien, ok. Perfecto. Vamos a volver acá. También vamos a necesitar utilizar un explorador que sea Microsoft Edge, la versión 80 o posterior, o Google Chrome para poder trabajar. Si bien que cuando trabajemos en la grabación, sobre todo de la interfaz web, vamos a poder utilizar Firefox sin problema. Y sí o sí vamos a necesitar contar con un entorno de base de datos de Microsoft Dataverse. Eso sí o sí, si ustedes tienen Power Apps, ustedes ya tienen el entorno de Dataverse. Dataverse es la base simple de Dynamics, ¿sí? Tiene las determinadas entidades como cuentas, contactos, actividades. Y cuando trabajamos principalmente con Power Automate, la vamos a necesitar para trabajar con determinadas características. En este caso, el registro de las máquinas, los grupos de máquinas, toda esa información se almacena en Dataverse.
¿sí? Toda esa información está almacenada ahí, como las configuraciones que vayamos haciendo para el uso de los determinados flujos. Y si trabajáramos con procesos de aprobaciones, los flujos de aprobaciones dentro de Power Automate en los flujos de nube, también toda esa información se almacena en una base de datos de Dataverse. Entonces, esos son los requisitos que necesitamos para poder trabajar con los flujos. Ok, bien, vamos a dejar de hablar tanto y nos vamos a ir ahora a hacer una demo. Vamos a empezar a trabajar con las demos. Muy bien, yo estoy aquí dentro de Flow, bueno, lo que se llama Flow ahora es Power Automate. Para poder acceder acá, lo que tenemos que hacer en nuestro navegador, escribimos flow.microsoft.com y automáticamente vamos a entrar. Nos va a pedir que nos loguemos con el usuario al que tenemos acceso. Y fíjense, yo recién les comentaba los diferentes data centers. Si son nuevos y no saben en qué data center está ubicada todo su entorno de Power Automate, cuando ustedes colocan flow.microsoft.com, fíjense que en mi caso acá me dice South America. Me está diciendo que yo estoy en el servidor de Sudamérica. Si estuviera en Europa, en algún país de Europa, me diría EMEA, ¿sí? Que es Europa y Oriente Medio. ¿Sí? Si estuviera en Estados Unidos, determinada región, me va a decir us.flow.microsoft.com. ¿Sí? Entonces es una manera rápida de saber en qué data center estamos para luego tomar las configuraciones de IP y aplicarlas en nuestro cortafuegos. Muy bien, ¿por qué yo me vengo acá directamente? ¿Por qué no arranqué en el Power Automate Desktop? Quería mostrarle primero el tema de los conceptos de máquinas y grupos de máquinas, desde donde lo podíamos ver. Nosotros estamos aquí dentro de el editor o la consola web para trabajar con flujos de escritorios. Nosotros sí o sí necesitamos trabajarlo desde aquí, sobre todo cuando queremos ejecutar con algún nivel de recurrencia o bajo una programación determinada los flujos. Porque yo puedo generar también desde aquí los flujos de escritorio. Entonces, fíjense, nosotros acá vamos en la sección de datos, tenemos las puertas de enlace que yo les estaba comentando recién. En la computadora de donde estoy presentando, ya tengo instalado el gateway, la puerta de enlace, y eso, ¿qué es lo que hace? Es lo que me da la conexión entre mi equipo y la nube, ¿sí? Entonces yo podría utilizarlo. Creo que es en la otra máquina. Estoy hablando un montón de cosas, pero bueno, desde aquí yo podré trabajar con la puerta de enlace. ¿Qué hago para hacer esto? Le digo que tengo que generar una nueva puerta de enlace, descargar el sistema, ¿sí? Es un instalador no muy grande, lo instalamos y lo entramos a configurar con la cuenta de Office 365 que teníamos que acceder para Power Automate, que puede ser la misma que utilizaron para acceder aquí. También dentro de la sección supervisar, acá nosotros tenemos las máquinas. Estas máquinas es el concepto que yo les estuve comentando antes, en donde yo puedo tener diferentes máquinas para luego poder trabajar en este clúster o en este grupo de máquinas. Las máquinas básicamente, ¿cómo se hacen? Voy a cambiarme de entorno un minutito porque esto lo tengo configurado en otro entorno. Solo un segundo, es que quiero mostrarle la información. Si me pongo a registrar todo desde cero, se nos va a ir toda la parte de la demo. A ver. En este entorno, no creo donde está. Ahí está, perfecto. Fíjense que acá me dice el nombre de la máquina. ¿Sí? Esta máquina es la donde estoy ejecutando todas las cosas ahora. Entonces yo la tengo registrada. Tengan en cuenta que dentro de Power Automate trabajamos con diferentes entornos. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener los entornos aquí generados y tengo que elegir el entorno correcto. Recién yo estaba en este que se llamaba AMGBS Dev y no veía nada, era porque todas las cosas las tengo en AMGBS CDS, en otro entorno diferente. Bien, entonces, acá yo tengo la máquina y también yo les podría mostrar acá los grupos de máquinas. Tengo un grupo de máquinas que se llama AMGBS, tengo una sola máquina registrada, pero bueno, ¿qué significa esto? Que yo tengo instalada en esta máquina el Power Automate Desktop. Cuando yo descargo Power Automate Desktop, lo instalo en la computadora y tengo que hacer las configuraciones. Una vez terminado de instalar, lo primero que me pide cuál es el usuario que me va a permitir conectarme al servicio de Power Automate, ¿sí? Este Power Automate Desktop no funciona desconectado. ¿A qué me refiero no funciona desconectado? Sí o sí le tengo que introducir esa cuenta
¿sí? La cuenta de trabajo o de educación, tengo que introducirla para que esto se conecte al servicio de la nube. Ustedes luego van a ver que vamos a poder acceder a los flujos de escritorio tanto de la máquina en donde están como desde la nube. Los vamos a poder ver y vamos a poder ver sus ejecuciones. Por eso le digo que no funciona desconectado. Yo no puedo tener Power Automate y desarrollo todas las cosas tipo el Power BI Desktop. ¿Vieron Power BI Desktop? Yo lo instalo, puedo trabajar con mis reportes y tenerlo en mi computadora y no hace falta que yo esté conectado a ningún servicio, a menos que quiera publicarlo para que todos accedan. En este caso, el Power Automate Desktop sí o sí requiere estar conectado con el servidor en la nube para poder trabajar, ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien, entonces desde acá nosotros vamos a poder acceder entonces a las máquinas. Incluso fíjense que acá en la parte de supervisión yo tengo acá ejecuciones de flujos de escritorio. Los flujos de escritorio que yo tengo que se van a ejecutar localmente en la máquina, todas esas ejecuciones se van a guardar en la nube y yo las voy a poder ver desde aquí, desde la sección de supervisión. Entonces, fíjense, el que se llama grabación web, el 16 de julio se ejecutó correctamente, pero tuvo errores también el 16 de julio a las 16:02. Y si nosotros accedemos, hacemos clic, vamos a poder ver cada uno de los pasos, ¿ven? Fíjense cada uno de los pasos que yo tengo y si se fueron ejecutando correctamente o no. En esto es similar a Power Automate, la versión de nube, los flujos de nube. Solamente que no lo veo bien gráfico con cada una de las cajitas como lo vería en un flujo de nube. Pero de esta manera, fíjense, si yo vengo aquí y le hago clic, voy a poder ver las ejecuciones y dónde hubo un error. Fíjense que en esta acción, que era rellenar el campo de texto en la página web, acá es donde me dio error. Y acá me da el detalle del error. Esto es igual a los flujos de nube. Pero fíjense que esto yo no lo estoy viendo desde Power Automate Desktop, lo estoy viendo desde la consola en la nube de Power Automate. Bien, perfecto. Era para que más o menos entráramos en contexto y vieran que todo también puede surgir desde aquí. Si yo me voy a crear, por ejemplo, en la consola web, yo le puedo decir que quiero generar desde aquí un flujo de escritorio. Fíjense que me fui a crear dentro de la página web, me fui a flujo de escritorio, me pide un número, un nombre, perdón, no un número, y después me va a pedir que inicie la aplicación Power Automate Desktop para poder hacerlo. No es necesario que lo crees de aquí. Si yo lo creo directamente en la aplicación Power Automate Desktop, también lo voy a poder ver luego acá en la consola de Power Automate en la nube. Vamos a ir entonces al Power Automate Desktop. Les muestro. Acá yo la tengo. Esta es la cara del Power Automate Desktop. No sé si no lo puedo agrandar más. Sé que algunos lo van a ver muy chiquito. Les pido disculpas por eso, porque no lo estoy pudiendo hacerle un zoom a toda la pantalla como lo puedo hacer en un navegador. Acá están los flujos que nosotros tenemos. Acá arriba nosotros vamos a tener diferentes cosas. Lo que le tenemos que prestar atención principalmente es al entorno, al environment. Entorno, ambiente. Y para los que vienen de Dynamics es lo mismo organización, ¿sí? Entonces, nosotros le tenemos que prestar atención a qué entorno o a qué ambiente le estamos pegando acá. Acá estamos en el AMGB Setup, el que yo le mostré recién que no tenía registrada la máquina y demás. Pero acá yo me podría cambiar al CDS o a cualquiera de estos entornos. Tengan en cuenta siempre los entornos. ¿Por qué les hago hincapié en esto, en los entornos? Porque puede ser que estemos trabajando, como en este caso, en un entorno de desarrollo y después yo puedo empaquetar todos estos flujos y llevármelos a otro entorno. Los voy a empaquetar con un concepto de solución. En la solución introduzco todos los flujos que necesito, exporto esa solución y me lo llevo a otro entorno. Supónganse que este sea desarrollo y acá tenemos el AMGBS que sea de producción. Entonces yo puedo exportar lo que desarrolla aquí y me lo llevo a producción. O me lo puedo llevar a un entorno de UAT, ¿sí? O de calidad o de testing antes de pasar a producción. Muy bien. Vamos a generar nuestro primer flujo. Vamos a hacer dos ejemplos. Yo ya los tengo previamente hecho los ejemplos, pero voy a hacer uno con ustedes paso a paso. Y en este caso, como estamos hablando de capacidades de RPA, vamos a enfocarnos en lo que tenga que ver con RPA.
¿Qué me permite hacer el RPA? Me permite levantar interfaces, interactuar con ellas, introducir información, obtener información, ejecutar acciones y hacer muchas cosas. Y se utiliza principalmente cuando trabajamos con sistemas antiguos donde no tenemos integraciones mediante Web API, no tenemos integraciones mediante servicios web, no hay ninguna forma de interactuar con el sistema. Muchas veces ni siquiera con la base de datos. Entonces, lo que me permite el RPA es levantar la interfaz, por ejemplo, para cargar una factura, levanto la interfaz, completo la información y guardo. Entonces, el robot puede hacer eso, levanta la interfaz, va colocando cada uno de los datos que nosotros necesitemos y eso automáticamente guarda la factura dentro del ERP, por ejemplo, si tenemos un ERP antiguo que no tenga otra forma de integración. Para otros tipos de cosas, ¿se puede utilizar Power Automate Desktop? Sí, pero muchas de esas cosas están mejor desarrolladas en un Power Automate, los flujos de la nube. Entonces, si sus sistemas internos tienen una base de datos accesible, un SQL, un Oracle, un MySQL, cualquiera de este tipo de base de datos y permite, tiene una estructura entendible y se conoce cómo acceder y demás, vamos a la base de datos, utilicen un flujo de nube, ¿sí? No utilicen uno de escritorio. Pero cuando tengan sistemas donde la base de datos es inaccesible o no se entiende bien su funcionamiento, no tenemos una web API, no tenemos un servicio web que nos permita conectarnos, utilicen la parte de grabación, que es lo que vamos a ver ahora, para poder cargar. A ver, yo les digo la parte de grabación, les voy a explicar cómo grabar, pero esto también se puede hacer paso a paso sin necesidad de utilizar la grabadora. Ahora se va a entender un poco más el concepto. Para dar de alta un flujo, lo que voy a hacer es hacer clic aquí en nuevo flujo, le vamos a poner el nombre, le voy a hacer, por ejemplo, vamos a empezar con una grabación de lo que tenga que ver la interfaz web. Entonces le voy a poner una búsqueda, le vamos a poner búsqueda en Google. Perfecto. Voy a hacer clic aquí en crear. Fíjense que es muy simple la consola que tenemos acá. Esa es donde me lista todos los flujos, donde puedo acceder a crear uno nuevo y luego se me va a abrir esta nueva pantalla que es el diseñador de los flujos. Acá vamos a tener, al igual que tenemos en los flujos de nube, todas las acciones. Fíjense que tenemos muchas acciones aquí a la izquierda para trabajar con variables, ¿ven? Tengo muchas acciones para trabajar con variables, condicionales, ¿ven? El if, el si, etcétera. Los loops, ¿sí? Los bucles, tenemos for each, loop, ¿me entiende? También podemos trabajar por los ciclos while y demás, podemos trabajar acá, condiciones de espera, trabajar con elementos dentro del propio sistema, ¿ven? Por ejemplo, ejecutar un comando de OS, etc. Entonces, fíjense que tenemos muchas acciones con las que podemos trabajar. Fíjense que acá tenemos la parte de UI Automation, es la que me permite acceder a todo lo que es la interfaz gráfica dentro de Windows. Con eso le voy a decir, por ejemplo, utilicemos el escritorio, seleccionemos un tab en una ventana, hagamos clic en un elemento particular. Y también tenemos la Web Automation. Son dos diferentes. Una es para trabajar con la interfaz dentro del propio Windows, con todas las aplicaciones que tenga instalada. Y luego tenemos toda la parte de automatización web, en donde yo puedo trabajar con los navegadores. Y acá hago una salvedad. Un navegador, ¿sí? Edge, Chrome, Firefox, son aplicaciones de escritorio, ¿sí? Porque las tengo que descargar y las tengo que instalar en mi entorno. Entonces son aplicaciones de escritorio. Ahora, el contenido que yo veo dentro de esa aplicación de escritorio es dinámico. Ese contenido se está constantemente recalculando con cada acción que vamos haciendo en la página, ¿sí? Entonces, esa es la parte web, pero los navegadores como tal son aplicaciones de escritorio. Cuando tengamos que trabajar con navegadores, vamos a utilizar todos los componentes de la automatización web, porque tengo funciones específicas de un navegador o de una página web. Fíjense, como por ejemplo, ejecutar una función de JavaScript, ¿sí? Mover el mouse sobre un elemento, lanzar Internet Explorer, Firefox, Chrome o Edge, ¿sí? Si nos vamos a la parte de automatización de la interfaz en Windows, tengo un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la parte web. Entonces, hagamos bien esa diferenciación.
Tengo un sistema instalado en Windows que yo tengo que interactuar. Vamos a trabajar aquí con la automatización de la interfaz de usuario. Si yo tengo que trabajar con un sistema web, una página web, vamos a trabajar con toda la parte de automatización web. Bien, yo puedo arrancar una automatización web manualmente. Yo puedo decir, bueno, iniciemos un Firefox, un Chrome, una ventana, y ahí vayamos a tal página y vamos haciendo clic. O puedo ahorrarme tiempo utilizando los conceptos de grabación. Yo puedo grabar las acciones que hago dentro de una página web y puedo grabar las acciones que haga dentro de un componente en un sistema legado, por ejemplo, instalado en Windows. Vamos a ver el primero, cómo hago para grabar las acciones dentro de un sitio web. Voy a hacer clic aquí en Web Recorder, ¿ven? Y acá lo que me va a pedir es, bueno, ¿qué navegador querés trabajar? ¿Con cuál querés trabajar? ¿Con Edge? ¿Querés trabajar con Chrome? ¿Con Firefox? ¿O querés trabajar con Internet Explorer? Yo le voy a decir que quiero trabajar con Edge. Aquí me da una sección de avanzados en donde yo le puedo dar el nombre a la instancia del browser, que se puede utilizar luego dentro del flujo como una variable de tipo objeto con sus propiedades. Entonces yo le voy a colocar el nombre y le voy a decir, bueno, ¿con qué tab? Acá me dice, ya tenés abierto, ¿con cuál de estos tabs querés trabajar? Fíjense que me da administración de flujos, que es este tab, me da configurar la dirección IP, que es este otro tab, o le puedo decir que trabaje con un nuevo tab. ¿Sí? Vamos a trabajar acá con un nuevo tab. Sergio nos pregunta si podemos pensar en reemplazar alertas de Google con Power Automate y RPA. Alertas de Google, ¿qué sería? Perdón, Sergio, por la ignorancia. Eh, Tipos Perdón, de alerta que en algún servicio particular de Google. ¿me escuchás, Alberto? Buen día. Te escucho, Sergio. No, nosotros tenemos, perdón, te comento, tenemos alertas de Google para lo que es prevención de lavado de activos en la empresa. Entonces, Sí, todos los días recibimos ese tipo de mails que nos dan, no sé, 10, 20 alertas de todo el mundo sobre personajes que andan metidos en lavado de activos. Eh, entiendo. Creo que un poco más adentro de la compañía podríamos salir de alertas de Google y tener algo como para meternos en en los distintos navegadores y hacer este tipo de investigación, pero con algo más automático, poniéndole el análisis que después tiene que hacer una persona, ¿no? Sobre esas alertas y Ujú. sistema. Por eso te preguntaba. Habría que ver si es por mail, podríamos capturar los mails, o si ya hay un servicio al que nos podamos suscribir para esas alertas, sí podríamos trabajarlo con Power Automate. Sí podríamos hacerlo eso. Habría que ver también de qué manera lleguen y cuál es el procesamiento que la persona tiene que hacer también. Pero Claro, si tenemos dónde suscribirnos para ver esas alertas, lo podríamos hacer con Power Automate. ¿Sí? bien. El analista se llama, ¿no? De prevención de lavado de activos, Ujú. sería que debería tomar el robot. Em, claro, a ver, se puede hacer. Desconozco un poco bien cómo te llegan, cómo se generan esas alertas, pero dependiendo, yo te digo, si tenés algo para suscribirte a diferentes alertas o si estás trabajando con algún tipo de complemento dentro o una extensión dentro del navegador, se podrían tomar algunas acciones determinadas y con eso hacer algún procesamiento. El robot te puede hacer un procesamiento de esa alerta que te vaya saliendo, ¿sí? A partir de palabras claves como puede ser lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, a partir de palabras claves, vos revisás la web y traes información con estas alertas. Bien, sí, podría hacerse, podría hacerse. Bueno, Nosotros acá podemos levantarlo y podemos ir a hacer las búsquedas estas y que nos traiga información y tomar esos resultados y hacer algún tipo de procesamiento, tal vez guardarlo en algún lugar y que luego alguien lo tome y empiece a revisar. E incluso se podría hacer un poco más, dependiendo de qué tipo de trabajo haya que hacer en la revisión, le podríamos dar una responsabilidad, un flujo que haga una u otra cosa también, pero sí se podría. bien. Gracias, Alberto. No. Eh, Dale, buenísimo, gracias Sergio. Buenísimo, entonces. Le voy a decir entonces acá que trabaje con Edge y le voy a decir que abra un nuevo tab. ¿Qué pasa si no hay ninguna instancia abierta de Edge? Lo va a levantar, ¿sí? Eso no hay problema. Vamos a hacer clic en siguiente, le vamos a dar acá. Acá nos aparece la pantalla y fíjense, me levantó la instancia y acá empezamos a grabar. ¿Ven? Acá se me levanta esta pantallita, es el grabador.
tengo que sí o sí empezar a grabar para que me tome toda la información. Voy a hacer clic aquí en Record para empezar la grabación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir al navegador y le voy a decir, bueno, quiero que entre a Google. Voy a Google. Y acá, dentro de Google, vamos a hacer una búsqueda. Fíjense que todo lo que voy haciendo, fíjense cómo me va identificando. Esto es el grabador. ¿Ven que se va marcando en rojo? Se va marcando en rojo los diferentes lugares. Y fíjense que cuando me dice, lanzamos el browser y te fuiste a google.com.ar. Entonces acá yo le puedo agregar una palabra. Entonces le puedo poner, por ejemplo, Power Automate. Selecciono la palabra ahí. Fíjense cada cosa que yo voy haciendo, cómo se va a ir colocando acá, ¿ven? Y después le voy a hacer, bueno, en la primera coincidencia hago un clic y se abre una pantalla, ¿ven? Cada acción que yo fui haciendo, cada clic, cada movimiento, todo esto se fue guardando aquí. Imagínense que lo quiero dejar por ahí, hago clic en finalizar y esto me va a levantar el flujo y fíjense que se me van a haber agregado todas las acciones de manera automática. ¿Ven? Lanzamos Microsoft Edge, navegamos a google.com.ar, hago clic en la página, en el campito de búsqueda, introduzco un texto, fíjense que me dice introdujiste Power Automate, y después de ahí nos fuimos a una página que es el resultado de esta búsqueda. Y ahí vamos a hacer clic en un elemento. Estos pasos son sugeridos, yo puedo entrar y puedo modificarlos. Lo que yo puedo hacer también, por ejemplo, cuando quiero es cerrar el navegador. Entonces, fíjense, yo como esto no lo hice, no lo guardé, no hay ningún problema, lo que voy a hacer es arrastrar desde aquí la actividad que me dice close el web browser. Le voy a decir cuál es la variable o la instancia que tengo que cerrar. Esto es súper simple. Si yo despego acá, me va a decir cuáles son las variables con las que yo ya tengo, declaradas dentro de mi flujo. Entonces acá ya me aparece browser. Para nombrar variables dentro de los pasos, yo tengo que encerrarla entre el símbolo porcentual. ¿Ven? Y acá hago clic en Save. ¿Cómo sé las variables que yo ya tengo generado? Muchas de estas acciones me van a generar variables. Entonces, si yo me voy aquí, fíjense en Flow Variables, acá me aparece la variable browser. ¿Dónde está esta? Es la que me generó cuando lancé aquí el navegador. Me generó la instancia. ¿Y por qué se llama browser? ¿Se acuerdan que en la parte avanzada vimos el nombre que le podemos colocar? Por defecto decía browser. Entonces, así se nombra la variable. Puedo cambiarle, si yo quisiera, el nombre a la variable y también se me cambiaría en el resto. Fíjense ahora, yo tengo este flujo listo acá, le puedo hacer clic en Run. Y esto lo que va a hacer es ejecutarme. Yo no estoy haciendo nada, miren, mis manos están acá arriba, ¿ven? Me pueden ver que no estoy haciendo nada. Por ahí a lo mejor puede pasar en algunas grabaciones, como en este caso, que se retrase, que espere un poco, que pase algo raro en el medio y por ahí se corta. Entonces tendríamos que entrar y solucionar. Por ejemplo, acá yo hice un clic directamente acá, que fue innecesario, no me encuentra el mismo elemento, entonces ahí falla. Yo les voy a mostrar el que tengo listo acá. Quise mostrárselo cómo lo hice a este, para que ustedes puedan ver el paso a paso de uno que ya está hecho y lo que lo puedan ejecutar. Ya estoy un poco fuera de tiempo. Les voy a mostrar luego el otro que hice también, que es para grabar con una aplicación que ya está instalada en Windows. ¿Ven? Entonces acá hicimos exactamente lo mismo. Vamos a ejecutarlo a este. Es buscar en Google. Bien. Entonces esto va a levantar el navegador. Va a escribir, ven, ahí estaba buscando Power Automate Desktop, buscó, siguen mis manos arriba, esto lo está haciendo solo la aplicación, y ahí me fue a la página de Power Automate y ahí finalizó el flujo. Por supuesto que esto es algo de ejemplo, ustedes podrían hacer algo más avanzado, pueden entrar a un sistema, pueden entrar a hacer determinadas acciones, que es lo que yo no les recomiendo que hagan. Se puede hacer porque tenemos manera de ocultar información y todo, pero cuando tengan que trabajar con autenticación y todo, tengan cuidado con eso, cuando ustedes tengan que acceder logueándose a un sistema y demás, donde guardan esa información. Si bien yo puedo hacer que la password, por ejemplo, quede encriptada, también fíjense el tipo de autenticación que tiene. Vieron, por ejemplo, hoy Microsoft, yo no podría hacer esto con Microsoft,
porque me pide que me autentique. Si está habilitado la autenticación multifactor, no hay forma que el robot me vaya a detectar que me envió un mensaje por Authenticator o un mensaje de texto o una llamada telefónica. Entonces, precisamente ese tipo de autenticación se ha reforzado para evitar que estos robotitos ingresen, se loguen y hagan desastres adentro, ¿sí? Les hago la aclaración porque me pidieron, una vez en un cliente me pidió una cotización, dice, yo quiero entrar al home banking, ¿sí? De mi banco y quiero bajar listado y quiero hacer eso. No, no y no. Primero porque no es seguro y segundo porque el banco seguramente tiene sus medidas para darse cuenta que es un robot el que está accediendo, ¿sí? Entonces, en ese caso no. Acceder a páginas de banco con esto, no, ¿sí? Definitivamente no. Y les voy a mostrar también el otro que yo hice. Fíjense este. Este también lo hice con la grabadora, pero como es un sistema que yo tengo instalado que se ejecuta en mi propia máquina, en mi propia computadora, lo que yo no hice fue utilizar la automatización web, porque es algo que está en mi propia máquina. Lo que yo hice para trabajar con este fue utilizar la otra grabadora, que es la grabadora de escritorio. ¿Ven? En vez de utilizar Web Recorder, utilicé el Desktop Recorder. Y fíjense cómo cambian los pasos. Acá ya tengo presionar un botón, hacer clic en determinado elemento. Entonces, esto me va a permitir grabar. Ya les voy a mostrar rapidito cómo lo hice. Les voy a mostrar la ejecución para que vean cómo trabaja esto y luego le muestro rapidito cómo utilizar esa grabadora. Si yo ejecuto este flujo, fíjense, esto me va a levantar en primera instancia el menú. A ver, esperemos que lo quiera hacer. Esperen que... Perdón. Me está levantando las cosas y me está entrando en conflicto con lo que tengo en la interfaz y en el PowerPoint. Un segundito, déjenme que vuelva rapidito, es la de tomar el precio. Voy a parar un ratito el PowerPoint y lo voy a volver a ejecutar para que vean qué es lo que está haciendo. Acá, me voy a salir de acá. Perfecto. Vamos de vuelta. Ejecutamos. A ver si quiere ahora. Ahí está. Ahí me está levantando el menú inicio. Va a buscar la aplicación que yo ya tengo. Va a acceder diferentes elementos, ¿ven? Va a ir colocando, todo eso me fue colocando un código de producto, me modificó una fecha, colocó una cantidad, colocó un código. Esto es una aplicación .NET que yo utilizo para hacer pruebas. Pero fíjense, no tengo nada para integrarla no tengo una web API, no tengo un servicio web, no tengo nada. Esto finalmente, ¿qué hace? Con esos datos me va a devolver un precio. Ahí tomo el precio, me devolvió el JSON con el precio y cerró toda la pantalla. ¿Cómo hice eso? Básicamente hice lo siguiente. Generé un nuevo flujo. Voy a utilizar el flujo que tenía recién. Este de acá lo voy a borrar. Voy a seleccionar todo y voy a borrar. Lo que hice fue control A para que me seleccione todo y la tecla suprimir borré todo. Y le voy a decir acá, por ejemplo, Desktop Recorder. Es como para que vean qué fue lo que hice yo para grabar ese flujo. Me aparece el grabador. Este grabador es diferente al grabador que veíamos recién porque esto me va a grabar todas las acciones que yo haga en la interfaz de Windows. Entonces le digo iniciar. Entonces hago la acción común y corriente. Vengo acá, me voy a buscar el sistema. Fíjense que todo esto ya me va quedando grabado acá. Vengo a colocar todas las cosas, cada cosa que yo hago y vaya insertando aquí, ¿ven? Me va a ir permitiendo grabar. ¿Ven? Me va diciendo, si ingreso tal cosa, si ingreso tal cosa, y cuando termino, hago clic en finalizar. Esto es lo que yo les decía, por ejemplo, puedo tener un sistema viejo, un ERP, donde cargue facturas o donde cargue diferentes cosas, y yo puedo ir accediendo a la interfaz y guardando cada uno de estos. Yo podría definirle variables de entrada a este flujo para que no sean los datos que yo cargue, simplemente utilice los datos de la grabadora para ir cargándolos, pero esos datos me pueden venir de una base de datos, me pueden venir tal vez, por ejemplo, del AI Builder que yo ejecuté con un flujo de nube, que me reconoció todos los elementos de una factura, los puedo tener como parámetros de entrada y venir acá e ir cargándolos en la interfaz de acuerdo a esos parámetros. Esto yo tranquilamente, estos flujos los puedo invocar desde un Power Automate que yo esté trabajando en la nube, un flujo de nube. Les puedo mandar desde allá los parámetros, el flujo se ejecuta y guarda.
El caso que les decía yo recién de Layout Builder, escaneo todas las facturas o ya me llegan facturas digitales. La paso por un flujo de Power Automate para que me identifique los datos de la factura y esos datos se los mando a este flujo. Yo declaro acá todas mis variables de entrada, los toma a cada uno de esos datos y me da de alta la factura en mi ERP, que está local, no lo tengo en la nube. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo utilizar la grabadora para que me diga cada uno de los pasos que tengo que seguir, pero el dato particular de cada uno de los campos lo tomo con las variables de entradas que yo defina que me vinieron desde la nube. ¿Mm? Yo sé que el ejemplo es simple, no nos da para profundizar mucho porque tenemos poco tiempo, pero de esta manera es el inicio de cómo trabajar con las capacidades de RPA de Power Automate. Agarro las grabadoras y empiezo a grabar. ¿Es obligatorio utilizarlas? No. Yo puedo venir y utilizar cada uno, ya sea en la automatización de la interfaz de usuario como en la automatización web. Yo puedo ir arrancando e ir haciéndolo yo, paso a paso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo que identificar un botón, cuando tengo que identificar un texto, yo tendría que empezar a dar de altas manualmente los componentes de la interfaz de usuario. ¿Sí? En cambio, trabajando con la grabadora, la propia grabadora me identifica los componentes y ya me los da de alta en la colección de componentes de interfaz de usuario y los puedo utilizar luego en cualquier otra acción. Flujos generados aquí, todos los pasos que nosotros tengamos, yo los puedo cambiar tranquilamente, eliminar, agregar nuevos, etcétera, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Muy bien. Case, ¿hay alguna duda por ahí? Vi que levantaste la mano. ¿Ok? Hola Alberto, sí, de Sí. Eduardo está en el chat su Acá, ahí lo consulta. vi. Nos pregunta, a ver, ¿la velocidad de ejecución es la velocidad de ingreso como persona o se puede obtener datos en background sin consumir todos los procesos de aplicativos? Podemos obtener los datos en background y sobre todo si utilizamos nosotros la capacidad de los flujos desatendidos, ahí yo ya no voy a tener que hacer clic en ejecutar ni nada y la velocidad va a ser diferente cuando se ejecute en background, ¿sí? En background, ¿qué significa? Que te va a levantar una sesión dentro de Windows con el usuario que tengamos configurados y va a levantar internamente cada uno de los aplicativos, va a tomar los datos. Los datos también se pueden ir tomando. Por ejemplo, imagínate que esté en una base de datos y quieras tomar esa información, podés venir acá a la sección de base de datos y abrir la conexión, ejecutar las consultas, tomar los datos y después pasárselo al flujo. ¿Sí? No sé si te referías a eso, Eduardo. Sí, sí, muchas gracias. No, buenísimo, no, de nada. Perfecto. Entonces, básicamente lo que quería mostrarle un poco con este webinar, de que vean las capacidades, utilicen las grabadoras. Esto es, se aprende muchísimo jugando con esto. Por eso me parece sumamente interesante la existencia de estas dos herramientas, tanto la grabadora web como la grabadora de escritorio, porque nos van a ayudar a aprender cómo utilizar bien cada una de estas etapas. Yo, cuando arranqué con esto, ni me daba cuenta que tengo que tener una acción para hacer un clic, esto, dónde las busco y dónde están y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, con la grabadora nos ahorra mucho el tiempo de aprendizaje, porque ya nos coloca todas las acciones y como les comentaba, yo puedo modificar. Al final de esto yo puedo venir a agregarle una acción más que sea cerrar la ventana, por ejemplo. Acá tengo una que es dentro de Windows, yo le digo acá Close Window, la arrastro al final de todo. ¿Y esto qué me haría? Ejecutaría todo y finalmente me cerraría la ventana. Lo que les comentaba yo recién de la parte de los elementos de interfaz de usuario, fíjense, voy a desplegar acá y acá yo ya tengo cada uno de los elementos que fui haciéndole clic. Por ejemplo, el menú de inicio. Fíjense que yo hago clic acá y me aparece una miniatura del elemento para que yo lo pueda ver. Si yo hago clic acá, me va a decir cuál fue la parte en donde hice clic dentro del menú. Y esto me va a ir tomando coordenadas, posiciones y todo del mouse, que yo por ahí ni estoy enterado que hay que tomarlas. Pero de esa manera Windows identifica los elementos de la interfaz. E incluso yo podría agregar uno nuevo. Si yo le puedo hacer acá, agregar interfaz de usuario y yo manualmente
voy a agregar ese elemento para luego poder utilizarlo. En este caso, como quiero cerrar la ventana, yo lo que haría es seleccionar acá la ventana que yo tengo, cualquiera de las ventanas, ven que acá me va a ir mostrando. Yo lo puedo seleccionar directamente y le digo seleccionar. Entonces yo sé que esa ventana es la que me va a cerrar. Entonces, hago clic en Save y lo pruebo. Lo puedo probar todas las veces que sean necesarias. Entonces, pero fíjense cómo nos ahorró tiempo el hecho de trabajar con la grabadora y no tener que andar viendo qué es cada una de estas cosas. Es importante que lo sepamos, pero cuando recién tomamos contacto, la grabadora nos va a ayudar muchísimo. Bueno, eso sería todo. Les pido disculpas, me pasé 4 minutos. Eran muchas cosas, por eso los prácticos siempre van muy rápido. Espero que les haya servido. No sé si alguien de los que está tiene alguna duda más. Las podemos responder y con eso finalizamos ya la presentación. Yo en el chat estoy revisando, no tenemos más preguntas. Ok, buenísimo. Voy a finalizar la grabación acá, gente. Entonces, les agradecemos mucho.